Estamos viendo ya a Fernando Simón desde el Ministerio de Sanidad, le escuchamos. No como las de otros años, pero quizás más relajadas de lo que debíamos, y obviamente lo que observamos es lo que podíamos esperar, un incremento claro en la incidencia de nuevos casos. Los datos no evolucionan tan rápido como en la anterior segunda ola, pero desde luego estamos teniendo un incremento considerable de casos que se va observando día a día. Las cifras de hoy son de 435 nuevos casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cifras ya muy cercanas a lo que estábamos observando a final de octubre con esa famosa segunda ola. Es verdad que hemos subido algo más despacio de lo que subimos en la anterior, pero lo cierto es que estamos ya en una fase claramente ascendente y que tendremos que seguir valorando día a día y esperar que las medidas de control de nuevo más importantes que se han empezado a implementar a partir del día 7 en la mayor parte de las comunidades autónomas tengan su efecto, que podremos observar a final de la semana, probablemente más a principios de la semana que viene. Mientras tanto, podemos esperar en lo que queda de semana, desde luego, un incremento de la incidencia, que además podemos preverlo ya observando los datos de incidencia en lugar de 14 días a 7 días, que están muy por encima de la mitad de lo observado en los 14 días, con lo cual claramente la tendencia es ascendente y el efecto de las medidas que se han implementado a partir del Día de Reyes no podremos observarlo hasta primeros de la semana que viene. Y esperemos que se hayan aplicado correctamente y que desde luego volvamos a tener unas incidencias adecuadas que nos permitan encarar estas próximas semanas con, digamos, una esperanza de que nuestras UCIs y nuestras camas de agudos, nuestros hospitales, no se saturen antes de tiempo. Esa sería lo ideal. Es cierto que el que estemos vacunando nos da un horizonte de esperanza, pero tenemos que tener muy claro que hasta dentro de aproximadamente, aunque esta semana empezamos ya, a final de esta semana se empieza ya a poner la segunda dosis a algunos de los que ya están vacunados, tenemos que tener muy claro que hasta dentro de por lo menos un mes no tendremos vacunado e inmunizado al menos 1 millón, y aún tendremos que esperar otras semanas más para tener un número suficiente de personas, una masa suficiente de personas inmunizadas, como para pensar que progresivamente iremos reduciendo la transmisión, pese a que las medidas no vayan siendo superiores a las que estamos imponiendo ahora. Vamos a pasar unas semanas complicadas que lo muestran claramente la ocupación de UCIs, que ha ido subiendo despacito, pero ha ido subiendo en estos últimos días. Estamos ya en un 26% de ocupación de las UCIs e incluso las camas de hospitalización normales están ya en un 13,7% después de que habíamos rebajado, si no recuerdo mal, las cifras del 10% hace tan solo unos 10 o 15 días. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser conscientes de que si hemos pasado unos días quizás más relajados de la cuenta durante las Navidades, ahora es el momento de hacer un esfuerzo para volver a controlar esta epidemia que tanto nos está afectando a todos. Hemos detectado, o se han notificado 576 fallecidos en los últimos 7 días, se mantiene lo mismo que estábamos observando en las últimas semanas o 10 días, pero recuerden que los fallecidos es lo último que se observa, el último dato en el que se observan descensos. Lo que estamos observando ahora es todavía los coletazos de aquellas pocas semanas de descenso que tuvimos previo a las Navidades. Básicamente es la situación que tenemos, no tenemos una situación halagüeña, tenemos que considerarlo además dentro del marco europeo en el que en prácticamente todos los países europeos sigue ese incremento de casos. No podemos tampoco pensar que esto es un problema asociado, como se ha dicho en muchos foros, cambios en la cepa del virus circulante, en una variante del virus. Es cierto que una variante del virus puede tener algún pequeño impacto en la evolución que estamos observando, pero la evolución que estamos observando de ninguna manera podemos achacarle a una variante del virus. Es desde luego un problema del comportamiento que hemos tenido en estos días, que bien, hemos pasado unas vacaciones de Navidad quizás mejor de lo que podíamos o debíamos haber pasado, y ahora estamos observando los resultados. La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país. En Inglaterra, en Reino Unido, Irlanda es otra situación, pero desde luego en nuestro país el impacto de esas variantes de las que tanto se está hablando estos últimos días es un impacto menor, y está prácticamente todo ese incremento asociado a nuestro comportamiento.
A nivel europeo, la situación sigue siendo como la de las semanas previas. Están la mayor parte de los países europeos con tamaños de población importantes como el nuestro en una incidencia similar a la que estábamos observando, como la nuestra o superior. Están en evoluciones o estabilizados o en incremento, no hay descensos importantes, y esto obviamente pone más énfasis en la importancia de que las medidas de control se apliquen de la forma más estricta posible. Voy a dar un dato de vacunación, me imagino que luego habrá preguntas, pero sí que voy a dar el dato último de dosis administradas. A fecha de hoy, los datos que tenemos según el registro de vacunación indican que se han aplicado 381.565 dosis de vacuna, que representan un 51% del total de las dosis recibidas. Se han recibido 749.775. Como pueden ver, se han seguido los datos de vacunación de la semana previa o desde que empezamos a vacunar el día 26 de diciembre, si no me equivoco, 27 de diciembre. El número de dosis que se van poniendo va subiendo progresivamente a medida que se van normalizando las semanas. Es cierto que no se ha dejado de vacunar todos los días, pero también es cierto que los días festivos no favorecen la vacunación tampoco. En todo caso, un 51% de las dosis ya administradas, y sabiendo que en estos días de esta semana se va a incrementar el número de dosis administradas respecto a lo que se administraba en las semanas previas, nos va a poner en una situación muy favorable para pensar que vamos a poder administrar las dosis esperadas para final de mes o principios del mes que viene.